bienvenidos. En esta ocasión nos corresponde trabajar el tema de la evaluación cualitativa. Como ustedes bien saben, generalmente aplicamos diferentes tipos de técnicas, instrumentos o formas de poder medir el avance de un estudiante o poder calificar o tener un juicio de valor apropiado sobre su desempeño, pero esto siempre en base a diferentes formas de lograrlo. Clásicamente se rasga una prueba escrita, pero también se hace un trabajo práctico. Pero si ustedes van pensando a futuro, siempre hay elementos que se van quedando afuera. Por ejemplo, ¿qué pasa con la proactividad, con la responsabilidad? O bien, con una prueba escrita, ¿soy capaz de ver si en un curso técnico profesional son capaces de realizar un trabajo de manera pulcra, respetando a sus compañeros, respetando las normas de seguridad? ¿Se fijan? O sea, no todo puede ser netamente una prueba escrita. Es decir, que dentro de la evaluación cualitativa, en el caso de nosotros, hay diferentes formas de poder tomar aspectos desempeños o diferentes acciones procedimentales que en el simple papel es imposible de captar. Ahora bien, empecemos. Ahora bien, en este módulo de la evaluación cualitativa, nuestro propósito va a ser lo siguiente. Vamos a conocer instrumentos de evaluación cualitativa. También vamos a aprender a cómo se construyen estos instrumentos, básicamente elementos básicos que usted debe considerar al momento de elaborarlos. Y en algún momento también vamos a trabajar lo que es la construcción de rúbricas y su relación con la autoevaluación y la coevaluación del aprendizaje. Y en lo que respecta a los contenidos, por lo tanto, vamos a ver específicamente la rúbrica como instrumento de evaluación. También, cómo asignar puntajes en la construcción de un instrumento cualitativo, en caso de ser pertinente, ya que no necesariamente es así, porque usted puede tener una evaluación sin nota para poder hacer un diagnóstico, ¿cierto? Y obviamente también vamos a revisar los conceptos de autoevaluación y coevaluación. Bien, básicamente la evaluación, como ustedes sabrán, se divide, o por lo menos los especialistas tienden a mencionar dos grandes vertientes que tienen que ver con la cuantitativa y cualitativa. La cuantitativa en algún momento lo verán durante el curso, y la cualitativa que nos interesa acá es la que vamos a definir en este momento. Según Eisner, en la década de los 90, plantea que la evaluación educativa es una actividad compleja de expertos que implica no solo apreciar y experimentar las cualidades significativas de la obra educativa, sino que exige también la capacidad de revelar al público lo observado, no como mera traducción, sino como reconstrucción de la obra en forma de una narración argumentada. O sea, si rescatamos un poquito esta definición, inmediatamente nos llama la atención que es una actividad compleja de expertos que en este caso implica apreciar y experimentar cualidades. O sea, en otras palabras, la evaluación, en este caso cualitativa, guarda relación como cómo yo puedo ver en este caso una cualidad, un rasgo latente, una potencialidad, una competencia, ¿cierto? Que es compleja y por lo tanto difícil de llevar a una simple práctica de, en este caso, medición de lápiz y papel. ¿Ya? También aquí voy a recordar un asunto, que cuando uno piensa también en lo cualitativo, siempre piensa en que el evaluador, en este caso el experto que sale acá, no es un sujeto externo objetivo de carácter positivista, como en el caso de la cuantitativa, sino que generalmente es una persona que está dentro del grupo, que está en contexto, que observa y por lo tanto
que está influyendo en cierta medida lo que está pasando en un grupo de personas, en este caso los alumnos, y dentro de este grupo es capaz de emitir juicio, hacer observaciones expertas, llevar algún registro anecdótico y, por lo tanto, no solamente centrarse en el aspecto cognitivo o del conocimiento propiamente tal del objetivo de su clase, sino también en los procedimientos e inclusive las actitudes y los valores del estudiante. Bien. Por lo tanto, también aquí sale, sino que exige también la capacidad de revelar al público lo observado no como una mera traducción, sino como una reconstrucción. Y eso es súper importante, ya que en este caso, al no ser de carácter, en este caso netamente positivista, sino que el sujeto incide, influye en el objeto observado, lo que él está planteando es siempre una reconstrucción. Y eso genera también un grado de subjetividad bastante importante en este tipo de evaluaciones. O sea, si yo tengo una prueba de matemática cuantitativa, objetiva, de lápiz y papel, que yo quiero medir si sabe sumar o restar un niño, si yo lo presento en cualquier parte de nuestro país, en cualquier escuela esta prueba, yo objetivamente voy a saber con este instrumento si es capaz o no de desarrollar el procedimiento de cálculo justamente dentro de estos parámetros que yo le puse al lápiz y papel. Ok, perfecto. Y eso es bastante objetivo. Pero ¿qué pasa si de repente hago un trabajo práctico y genero y le pongo alguna nota relacionada con, insisto, la proactividad, ser pulcro, ser responsables, o que el procedimiento realizado es adecuado? Adecuado, igual es subjetivo. ¿Qué es adecuado? O sea, en otras palabras, siempre lo que él va a revelar, el evaluador, usted como profesor, va a ser una traducción, como sale acá en la definición de Eisner. No, va a ser una reconstrucción. Usted le va a dar significado a algo, y por eso mismo que si usted le pone un 6 al niño porque lo encuentra que es ordenado y proactivo, tal vez su colega con la misma técnica le ponga un 4, porque no valora tanto eso. Otra persona puede ser más dadivosa y potencia mucho más la parte actitudinal y le pone un 7. Aunque la parte cognitiva no esté bien lograda al 100%, pero valora el esfuerzo. ¿Se fijan que es un tema bastante como complejo en ese sentido? Bien. Por lo tanto, en este caso, la evaluación cualitativa, ¿qué es lo que pretende? Valorar básicamente un proceso de aprendizaje, ¿ya? Donde usted va a describir básicamente qué es lo que el estudiante ha logrado, qué le falta alcanzar por lograr, o qué no ha logrado básicamente. Y si usted piensa, ¿en qué momento yo, como profesor, busco o evalúo de tal manera que intento decir si el niño tiene algo por lograr o lo ha logrado? Si usted es una educadora diferencial, una colega mía me decía, por ejemplo, a mí no me gusta hablar de no logrado, sino por lograr, y te das cuenta que está trabajando en una mesita con 5 estudiantes con necesidades educativas, y estos estudiantes, ella van a elegir, lleva un registro, hace actividades diferenciadas, o sea, ella va, y eso lo va valorando en base de que este niño cómo avanza en función de cómo estaba hace un año atrás, logró el proceso de alfabetización, logró adquirir determinados fonemas, mejoró más la comprensión, se mantiene igual. O sea, siempre es una valoración. Y esta, si ustedes piensan, ¿en qué tipo de instrumentos más se da? ¿Se da en una prueba escrita o en una rúbrica? Lo dejo para más adelante. Bien. Por lo tanto, dentro de las actividades técnicas e instrumentos para evaluar dentro de este enfoque, ¿cierto? Generalmente uno se centra en cosas que uno no puede, por ejemplo, medir o recabar información netamente con las pruebas y los test clásicos. Por ejemplo, una exposición oral. Por ejemplo, es extraño, sería muy extraño que usted tenga una unidad de oralidad y termine una prueba escrita con selección múltiple. ¿Por qué? Porque la oralidad no se ve a través de un niño sentado, sino justamente una exposición, ver lo que es en este caso, cómo él
maneja el espacio, cómo se expresa, cómo interactúa con las personas, su claridad al momento de hablar, la prosodia inclusive, etcétera. Esas cosas no se toman así simplemente con una prueba de papel. Bien. Y por lo tanto, dentro de los instrumentos que uno más utiliza, el más básico sería la lista de cotejo. Cuando uno tiene una escala, o no una escala, sino que tiene simplemente opción de sí o no, dicotómico. ¿Está o no presente el atributo? ¿Está o no presente la acción? Siempre estamos hablando de una lista de cotejo. Por ejemplo, el estudiante trajo el material, sí o no, no lo trajo. Lista de cotejo. Inmediatamente. También están los registros anecdóticos, en la cual básicamente esto lo generan más que un profesor de aula tradicional, generalmente los especialistas que trabajan a nivel mucho más de la necesidad educativa generan informes escritos, ¿cierto?, sobre el niño, como la acción que él tiene, etc. O sea, se registra una serie de informaciones de forma subjetiva, entre comillas, porque es escrita según la opinión del experto, y eso se va generando en un registro para poder hacer un posterior análisis. También tiene que ver con, y al ser anecdótico, insisto, es justamente según en determinado momento que sea pertinente se realiza esto. También registros descriptivos, que tiene que ver, por ejemplo, me imagino yo, cuando a uno mismo, como profesor, le hace una observación de aula y describen básicamente lo que uno hace, ¿cierto?, cómo fue el ambiente, etcétera, para hacer un análisis de tu diseño de aula. Cuando uno hace la práctica profesional y viene el profesor y te hace un informe, en caso de hacerlo, algunos lo hacen, etcétera. También está el diario de clase, en este caso un registro también de que lo que va pasando clase a clase a nivel de curso, y guía de observación o pautas que son un poquito más elaboradas, ya que tienen definido criterios, ámbitos, elementos claves durante cada momento de la actividad para poder tener una visión mucho más en detalle de lo que está ocurriendo dentro del aula. También, por ejemplo, si yo quiero ahora no hacer la oralidad, quiero trabajar lo que son, por ejemplo, el desempeño, la creación de algo práctico en el niño, como son hacer una maqueta, un dibujo, una pintura, etc. También incorporo elementos más objetivos como la escala de estimación. Ahora, salgámonos y no pensemos en una disertación oral. Pensemos que ahora lo que yo quiero hacer en la clase de artes o tecnología, o en clase de biología, etc., una maqueta, una representación gráfica, un trabajo básicamente grupal donde cada niño va a trabajar dentro de la sala de clases y va a entregar un producto. O en este caso, si usted trabaja en un liceo técnico profesional, los estudiantes de administración deben trabajar el libro mayor, deben trabajar básicamente los tipos de cuenta y hacer todo un procedimiento en Excel donde deben diferenciar los activos, los pasivos, etcétera, y calcular, por ejemplo, lo que sería el capital de la empresa. O bien, están en mecánica automotriz y están los estudiantes haciendo un reemplazo de aceite, están haciendo una mantención de 100 kilómetros, etcétera. Resulta que hay una serie de elementos que yo voy a observar y, en este caso, analizar el producto. Algo, un trabajo final, algo que me entreguen, en este caso la maqueta, el auto terminado, el informe de cuentas listo, etc. Y ahí yo puedo generar una observación en base a otro tipo de instrumentos técnicos, por ejemplo la escala de estimación. Cuando uno está en el psicólogo, y uno recuerda, y le preguntan, usted del 1 al 10, ¿cómo se siente? Eso está relacionado con una estimación. Porque es súper personal, súper subjetivo, mírate, me siento como de 1 a 10, un 8. Que es más o menos relativamente bueno. Bien, como mencionamos al inicio del video, una de las técnicas que nosotros vamos a trabajar en este momento y que nos interesa porque es una técnica representativa del enfoque cualitativo
inclusive muy representativa de lo que se conoce como evaluación auténtica, son las famosas rúbricas. ¿Qué son las rúbricas? Las rúbricas son guías de puntuación usadas en la evaluación del desempeño de los estudiantes que describen las características específicas de un producto, proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del alumno, de valorar su ejecución y de facilitar la proporción o feedback de retroalimentación a través de este instrumento. Bien. Básicamente la rúbrica usted la debe conocer, es bastante utilizada, pero no sé si usted maneja que hay dos tipos de rúbrica básicamente. Está la rúbrica holística y analítica. Usted la que debe conocer, que se debe aplicar en los colegios, que usted descarga de internet, la que usted le aplican inclusive cuando le hacen su evaluación docente, es la rúbrica analítica por lo general. Pero, ¿qué sería en este caso la holística, que es la menos conocida? Es una rúbrica, básicamente, que es una gran descripción general de un desempeño, sin entrar en detalle de los criterios o partes o subcategorías que lo componen. Es decir, se define como una rúbrica holística es aquella que se caracteriza por disponer de una descripción global del desempeño. No se detallan subcategorías o criterios de desempeño observado. Por ejemplo, si se hace una disertación oral, no hace una descripción en detalle de lo que es el uso de la voz, el uso del espacio, la claridad de la explicación, sino que todo eso es una gran descripción solamente. Y la analítica, que es la que nos interesa en este módulo, se caracteriza por disponer de un desglose en detalle de cada subcategoría o criterio en que se puede descomponer un desempeño. Esa descomposición es clave. La totalidad de estos debe permitir tener una visión del desempeño correcto. Es decir, ver actividad que hace el estudiante, su puesta en escena. Intenta ver en qué partes observables se puede dividir este desempeño, que sea fácilmente observable, y el total de todos ellos debe ser un resumen de un buen desempeño. O sea, si el estudiante tiene un buen uso de la voz, un buen tono, una buena dicción, habla fuerte pero sin gritar, se presenta frente a los compañeros de forma tal que utiliza bien el espacio, se mantiene más encima un material gráfico adecuado que le permite ser más claro y llegar a aquellos estudiantes que son mucho más visuales, y más encima interpela para poder decir o verificar si lo están entendiendo. Todo eso junto es parte de un buen desempeño para un expositor o una presentación oral. ¿Se fijan? La analítica, como sale acá en el ejemplo, tiene que desglosar cada uno de estos elementos. Por ejemplo, aquí tenemos una donde es una rúbrica para evaluar la producción escrita, que tiene 4 categorías: suspenso, aprobado, notable, sobresaliente, y tiene criterios, aparte de los contenidos, el respeto de la consigna, el uso de la lengua, presentación de organización, los cuales tienen a su vez descripciones en detalle de qué significa el suspenso, el aprobado, el notable o el sobresaliente. ¿Ven? ¿Qué nos llama la atención de esta rúbrica? Que usted la puede encontrar básicamente en la red, ¿cierto? Es algo que está a disposición de los profesores en general, pero que esta en particular llama la atención porque tiene algo que en la educación chilena, o la forma en la cual estamos construyendo según lo que maneja la gente experta en construcción de rúbrica, es algo positivo. Es decir, tiene 4 categorías, mientras que la lista de cotejo tiene sí o no, que son 2, esta tiene 4. Podrían ser 3, podrían ser 5. ¿Pero por qué 4 es adecuado? Fíjense que al tener 4 en la rúbrica no tenemos un punto
central único. O sea, nos obliga a decir que el estudiante, que generalmente nunca está tan bien ni tan mal, está bien hacia arriba o hacia abajo. O sea, permite discriminar más los desempeños de los estudiantes. Y en esta parte quiero que pongan mucha atención, ya que los trabajos que vamos a realizar guardan relación con esto. Consejos útiles para la elaboración de rúbricas para contexto educativo. Bien, fíjense en este cuadro. Aparecen 3 pasos. Estos 3 pasos son los que ustedes van a tener que seguir para la correcta elaboración de una rúbrica educativa, según estos parámetros que permiten que ésta sea mucho más discriminativa y, por qué no decirlo, bien desarrollada. Fíjense que tiene 4 niveles. Para que usted lo entienda bien, utilicé la escala cualitativa de la evaluación docente. Insatisfactorio, básico, competente y destacado. Es un ejemplo para que usted lo maneje bien, ya que usted sabe que lo competente es generalmente lo que uno espera que la persona realice. Es decir, la rúbrica tiene algo que se llama nivel ancla. Nivel ancla es una gran descripción que es de donde nacen el resto de las descripciones horizontales o en la cual está graduado el criterio que forma parte de la columna que aparece en donde dice dimensión, rango, criterio. Es decir, aquí dice, por ejemplo, que vamos a evaluar si ellos se relacionan respetuosamente con sus pares. Para eso, un criterio va a ser el trato verbal. Lo primero que uno escribe y redacta en detalle es lo que está en amarillo. El nivel, en este caso, competente. Insisto, a modo de ejemplo lo estoy utilizando. Que es lo mínimo para sacarse un 7. Piensa de esa manera. O sea, si usted cumple lo básico en el trato verbal, debe tener el número 3 o lograr este nivel ancla. Cuando vemos hacia la derecha, el destacado, la descripción debiese, en este caso, contener lo competente más algo que lo haga destacar del grupo. Es decir, el 7, por eso no se pone en el último nivel, se pone en el penúltimo, ya que al tener un nivel más para poner algo más, lo que destaque, permite captar a estos estudiantes que sobresalen del grupo. Y al revés, hacia la izquierda, en el básico, hasta el insatisfactorio, tengo que ir pensando qué cosas puedo prescindir de la descripción del nivel ancla para poder ser básico y satisfactorio. Por ejemplo, en el trato verbal, yo podría describir en el nivel ancla el estudiante habla sin groserías, tiene una escucha activa, habla con un buen tono de voz y da pausas para poder escuchar y contraargumentar. No sé, un ejemplo. En el básico podría hacer eso mismo, pero podría decir, pero no necesariamente deja espacios para escuchar, un poco en positivo, y satisfactorio no tiene trato, habla con garabato, etc. Y el destacado puede usted ponerle, y además el trato verbal se complementa se complementa en este caso con una actitud conciliadora. No sé, estoy inventando. El hecho es que la escala, en este caso el nivel ancla, es fundamental para describir el resto de las descripciones. Parta por ahí. Y según, entonces el paso 1 tiene que ver con el hecho de tener un objetivo a evaluar, este objetivo de glosar los rasgos o criterios, y cada uno darle 4 categorías o niveles de graduación que tengan como punto de inicio en su escritura el nivel ancla. Y si vemos el siguiente cuadro, en lo que sería la primera columna, donde sale en detalle cada criterio, del primero hasta el último hay un orden. Tiene que primero partir con lo indispensable, lo que sea lo básico que debe estar
hasta hasta el último cuadro, la parte baja de la columna, donde hay cosas que son bastante difícil que todos las tengan, que son un desempeño óptimo, pero ojo, que no las tengan no necesariamente está reprobado el estudiante. Pero sí, que si no tiene las primeras que aparece, ahí ni siquiera hay que dice sigue revisando. ¿Bien? Y aquí aparece. Si no está el elemento A, o sea, si no está ni siquiera el nivel 1 del primer criterio que está en la columna, no dice, ni siquiera dice seguir revisando a ese estudiante. Por ejemplo, si es una disertación oral, lo más básico es que hable en público. Si no habla, si queda callado, no saco nada con que él tenga una buena PPT, se haya vestido bien, se haya peinado, se haya puesto corbata, no me importa porque lo básico es que hable. Si no habla, está reprobado. Y lo último de la columna puede ser, por ejemplo, hace un PPT extraordinario con videos, etc. Ok, extraordinario. Pero si hay estudiantes que no lo tienen, no está mal tampoco, porque me interesa la oralidad, lo otro es un bonus track. ¿Te fijan que es importante cómo va supeditado una tras otra? Bien. Entonces, finalizando acá, les dejo un ejemplo de una descripción del portafolio docente, donde ustedes pueden ver cómo se usa esta misma lógica, donde en amarillo está el nivel competente, que es el desempeño mínimo esperado, el destacado que debe sobresalir con un bonus track, el básico que le falta algo, pero no está malo por eso, y el insatisfactorio que no, que los errores son ya importantes y por lo tanto perjudican el desempeño. Bien, para terminar esta parte vamos a hacer una pequeña referencia a los conceptos de autoevaluación y coevaluación. Ya hemos conocido algunos instrumentos básicos de la evaluación cualitativa. También hemos entrado en detalle a lo que sería la construcción de una rúbrica. Pero nos faltaría básicamente en este caso definir y hacer algunos ejemplos de la autoevaluación y la coevaluación. Autoevaluación básicamente guarda relación con que el estudiante, como usted bien sabe, sea capaz de valorar su propio proceso de aprendizaje. Está muy relacionado con los procesos metacognitivos. Cuando hace la pregunta, ¿cómo lo aprendí? ¿Qué me cuesta? ¿Por qué me cuesta? ¿Cómo podría mejorar? Está relacionado con un proceso de autoevaluación y el de coevaluación, en la cual no solamente el profesor o el estudiante solito evalúa cómo hizo el procedimiento, sino que entre varios, entre pares, entre profesor y alumno, son capaces de valorar un proceso X relacionado dentro del aula. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque resulta que dentro del proceso de evaluación, como se concibe en la actualidad, no guarda solamente relación con la capacidad o la capacidad, la competencia de un profesor para evaluar al estudiante de forma unidireccional. No, sino también ser capaz de recopilar información relevante para poder hacer una reflexión crítica de su propio proceso de planificación y de enseñanza. Y esto me recuerda un concepto que es el de evaluación formativa. No hay evaluación formativa si la información que yo recopilo no me sirve para mejorar mi propio proceso o puede replantear el proceso de enseñanza para adecuarme a las características del estudiante y en este caso características que no solamente recibo en base a sus notas duras como una prueba escrita, sino en lo que sería en la retroalimentación y los procesos metacognitivos que el propio estudiante puede realizar y que me permiten a mí replantear actividades o desafíos para poder mejorar el proceso de enseñanza en sí mismo. O sea, en otras palabras, un buen profesor no se queda solamente con una actividad sin en algún momento ver que sea significativa, sea pertinente y por lo tanto ser capaz de mejorarla en base a la información que el mismo estudiante te puede aportar del proceso. No porque sí,
cuando uno ahora va a la universidad o a una institución, hace una encuesta cuando finaliza un curso de cómo fue su experiencia en determinado módulo o asignatura de la universidad, porque esto tiene relación con el hecho de que una buena evaluación conlleva en que la autoevaluación o la coevaluación sea un elemento clave al momento de generar una mejora en un proceso de enseñanza. Bien, los dejo, espero que esto sea significativo para ustedes. Cualquier duda estará al foro y durante el resto del tiempo que nos quede estaré disponible para poder responder cualquier duda que tengan.